Saludos a todos, bienvenidos a la Iglesia Central del Valle, un espacio de bendición, una iglesia de brazos abiertos. Y sí, hoy tenemos un programa especial y diferente, especialmente pensando en ti, porque queremos alcanzar a la comunidad de la iglesia virtual que nos está escuchando. Y conmigo me acompaña el pastor Cristian Rizzo y el pastor Daniel Orellana. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias Jafet por la invitación y por ser parte de este programa especial en este sábado. Sí, feliz sábado para todos los que nos escuchan. Bueno, una bendición poder estar aquí. Me he sentido muy en casa en esta iglesia, así que gracias también por hacer este espacio posible. Qué bueno, hoy el nuevo. El nuevo en la clase. Excelente. Hoy vamos a tener una conversación que nos va a ayudar como iglesia a ser una iglesia multigeneracional. De hecho, ya somos una iglesia multigeneracional. Pero ser una iglesia integral en todos los sentidos. Que podamos bendecir no solamente a los adultos, sino a los niños y también a los jóvenes en nuestra iglesia. Pero antes de comenzar esta conversación, vamos a tener una oración. Pastor, ¿puede dirigirnos? Vamos a ver. Querido amante Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por este sábado que podemos disfrutar juntos y pedimos ahora, Señor, que sea tu Espíritu el que pueda guiar nuestra mente, nuestra atención y nuestro corazón. Que lo que podamos dialogar aquí, Señor, al abrir tu palabra y encontrar la sabiduría de lo alto, podamos recibir esa bendición extraordinaria que es que tú puedas hablarnos, Señor. Entregamos este momento, este programa en tus manos y pedimos tu bendición también a todos los que están allí mirando, conectados desde sus hogares en diferentes lugares. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando tenía 8 años, yo recuerdo en una campaña que se hizo en la iglesia, yo estaba tan emocionado por la palabra que se había presentado que yo quería bautizarme. Había decidido entregarle mi vida a Jesús. Y recuerdo que aquella ocasión mi mamá me dijo, no, estás muy pequeño, no te puedes bautizar. Y para mí fue tan impactante esa respuesta que yo comencé a llorar. No se me olvida, yo estaba llorando y decía, ¿por qué no me puedo bautizar? Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Y me marcó tanto que todavía me acuerdo de esa experiencia y del pastor que estaba predicando. No me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo que era un pastor que tenía el pelo blanco completamente. No porque era viejo, tampoco se ponía tinte. Era muy sabio, era sabio. Y por ahí viene la pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Qué significa la frase volverse como niño? En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 5, presenta esta frase. Y cómo este pasaje nos puede ayudar a mejorar las relaciones con las diferentes generaciones en la iglesia. ¿Qué les parece si vamos y leemos el libro de Mateo 18, 1 al 5? ¿Lo puedes leer, Dani? Mateo 18, versículo del 1 al 5 en la Nueva Versión Internacional dice así. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe. ¿Cómo ustedes creen que este pasaje puede ayudarnos a entender lo que Dios está esperando de nosotros con relación a nuestra manera de conectarnos con las otras generaciones? En realidad el texto, digamos, el contexto inmediato y lo que sigue a continuación y de alguna manera la problemática que Jesús estaba enfrentando allí con los discípulos tenía que ver con el deseo de supremacía que ellos tenían, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como adultos en la iglesia, ¿no? Queremos tener una supremacía por encima de los niños y de los jóvenes. Y esto se da muchas veces en muchos aspectos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la adoración, decir, ¿no? Acá esta iglesia solamente canta y la música que tenemos es la música que nos gusta a los adultos, por ejemplo, ¿no? O el estilo de adoración en el culto, o lo que se hace, lo que se dice, las palabras que se dicen, la vestimenta, ¿no?
Y Jesús de alguna manera está diciendo, mire, nosotros tenemos que dejar todo aquello porque no somos más importantes, no somos mayores, sino que tenemos y necesitamos volvernos. Y entonces yo anoté varias palabras aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es un niño? ¿Cómo es un joven? Anoté la palabra humildad, frescura, transparencia, espontaneidad, sinceridad, sencillez, ¿no? Son todas características que nosotros encontramos en los jóvenes y encontramos en los niños. Difícilmente un joven sea de un doblez, una doble cara como somos los adultos muchas veces, ¿no? Que en público nos presentamos de una manera, pero en privado somos de otra, ¿no? Lamentablemente. El niño difícilmente se hace. Y uno lo puede ver a veces. Es decir, un niño no te va a venir a fingir y a sonreírte cuando en realidad no te aprecia y no te quiere. Te pone cara mala directamente, ¿no? Y te mira así con cara. Pero los adultos sí somos así, ¿no? O el papá que le dice, saluda Claro, al hermano y claro. el niño así de... No quiere saber nada. Si tú venías criticándolo en el carro de la iglesia, de casa para la iglesia, lo venías criticando a él o al pastor, ¿qué le voy a saludar ahora? ¿no? Saluda, Pero saluda. en cambio los adultos sí somos así. Entonces Jesús está diciendo, nosotros necesitamos volver a esa frescura, ¿no? Y de alguna manera eso lo que hace es ligar nuevamente a los dos polos, ¿no? Que son los niños por un lado, los jóvenes, y por otro lado los adultos, con esa hipocresía que muchas veces nosotros como adultos mostramos. Y Jesús está diciendo, tengan humildad, tengan frescura, tengan transparencia, tengan espontaneidad, tengan sinceridad, tengan sencillez como la tienen los niños, ¿no? Y no solamente el poder aprender o el poder comparar mi vida con un niño, sino también dejarme enseñar por un niño. O sea, muchas veces nosotros como adultos filtramos de quién podemos aprender. O sea, vengo y me siento y voy a escuchar, por ejemplo, al pastor que tiene algo que decirme porque estudió, porque se preparó. Y si bien es cierto, eso es algo súper importante, pareciera ser que nosotros dejamos de aprender de las generaciones que vienen antes que nosotros. Nos creemos profesores, nos creemos guías, y que está bien porque en muchas maneras hay que guiar a las nuevas generaciones, pero también hay que dejarse ser enseñados por ellos, ¿no? Entonces yo creo que Jesús aquí está diciendo que abramos un poco los ojos y que podamos extender un poquito esto y saber de que los niños también pueden enseñarnos muchísimas cosas. La lista que leyó el pastor, yo creo que también añadiría ahí, un niño tiene la capacidad de asombro. Yo creo que cada vez que nosotros crecemos más, dejamos y perdemos la capacidad de asombrarnos ante las cosas. Yo recuerdo cuando era niño y no sé, mis primeras vacaciones, era como wow, y todo me parecía grande, hermoso, y me asombraba de las cosas que iba viviendo. Pero uno, Y capaz que habías ido a la casa de tu abuelo a media hora, 30 minutos. Ahora Claro, necesitamos claro. irnos al otro lado del mundo para para asombrarnos. Y entonces creo que podemos aprender muchísimo. ¿Por qué Jesús es tan rígido en el texto, pastor? Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Porque Jesús aquí está luchando contra eso que yo mencionaba, un carácter muchas veces hipócrita, el orgullo que ellos tenían también. Fíjense que hay momentos, esto se lo está diciendo a los discípulos. A veces pensamos que es hacia otros, no, se lo está diciendo a los discípulos, esos discípulos que se peleaban, por ejemplo, Señor, ¿quién va a estar a tu lado cuando venga tu rey? Ellos creían en Jesucristo como el Hijo de Dios verdaderamente, no había discusión en eso, pero malinterpretaban cómo iba a ser el establecimiento de su reino. Entonces, estos discípulos eran los que se peleaban, decir, ¿quién va a estar a la derecha? ¿Quién va a estar a tu izquierda? Son los mismos discípulos que enviaron a su madre, unos de ellos, ¿no? Enviaron a su madre, decir, Señor, mira, la madre misma diciendo, mira a mis hijos, ¿no? Qué inteligentes que son. Son los mejores de los 12, ellos son los mejores, ¿no? Y eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar, ¿no? El orgullo, la avaricia, la arrogancia, ¿no? Que tenemos como seres humanos que los niños no tienen esa. Por eso digo, difícilmente uno vea un niño, ¿no? Niño pequeño, porque ya aún cuando entramos en la juventud, ya de alguna manera vamos creando adaptando esas cosas negativas que es la arrogancia, que es el orgullo, ¿no? Pero el niño pequeño no. El niño pequeño, por más que sea rico, por más que sea pobre, no va a ser un niño arrogante, ¿no? Y eso es lo que Jesús estaba mostrando, hacia esa simpleza. Yo creo que
el pecado comenzó por el orgullo. Hay algunos escritores que dicen que el pecado más profundo y complejo y la raíz de todo otro pecado es el orgullo. Yo creo que aquí Jesús está hablando de eso. O sea, si tú no eres como un niño, si tú no quitas ese orgullo que puede ser como una pared que impide que Jesús te salve, porque eso es el orgullo. Cuando tú dices, lo tengo todo, lo sé todo, no avanzo más, me quedo estancado en una pared que yo mismo fabriqué de santidad, yo creo que es muy peligroso. Entonces yo creo que por eso Jesús es drástico, ¿no? O sea, el orgullo, tú tienes que vencer el orgullo. Y ahí un niño te puede enseñar muchísimo sobre eso. Todos tenemos un orgulloso en el corazón que tenemos que matar. Y yo creo que a veces en mi experiencia me he encontrado con ese orgullo que necesito someter a Cristo. Claro. Señor, por favor, ayúdame a humillarme, a ser humilde, porque a veces yo pienso en mi mente que mi idea o mi opinión es la mejor. Y digo, no, es por aquí que tenemos que irnos. Y a veces ese terco interior me lleva a entrar en batallas que no valen la pena pelear. Correcto. Entonces, creo que en este texto yo estoy aprendiendo, Señor, también en oración decir, Señor, por favor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, a ser más como tú. Porque hay una frase al final que dice, cualquiera que recibe a uno de estos niños, a mí me recibe. Estamos hablando que Jesús se presenta en el niño o en el joven o en el hermano que llega a la iglesia y nosotros podemos ser esa bendición para esos niños y podemos recibirlo pensando que Jesús se está reflejando en la vida de esos niños. ¿Sabes? Versículos después, capítulos después, me llama la atención que los discípulos no entendieron esto. O sea, tú avanzas solamente un capítulo, el capítulo 19, y te encuentras con que los discípulos estaban hablando sobre un tema teológico, sobre el divorcio, ¿no? Y llegan niños, ¿no? O sea, Jesús ya le había dicho, el que recibe a un niño me recibe a mí, y si no son como ellos, no entrarás en el reino. Y llegan niños, ¿y qué hacen los discípulos? Los sacan, ¿no? Decía, estamos hablando, no sé si a ustedes les pasó cuando eran niños, cuando le dijeron, vaya para allá que estamos hablando temas de adultos, ¿no? A mí me daba rabia eso, me daba un enojo porque yo decía, oye, pero yo también puedo estar acá en esta conversación. Y a veces mis papás me decían, vaya para allá, vaya a jugar, porque este tema es de adulto. Yo me imagino a los discípulos también haciendo eso. Que traían niños, los discípulos diciendo, ahora no, ¿no? Y los apartaban. Y sabes que me llama la atención que Jesús se enoja cuando sucede eso. Porque los discípulos son tan difíciles de entender. O sea, Jesús le había dicho, el que recibe a un niño me recibe a mí. Y versículos después, ellos estaban apartando a los niños. Yo creo que esa realidad pasa mucho también en las iglesias, ¿no? Y tenemos el mensaje claro, pero con nuestras actitudes mostramos otra cosa. Puede ser que dañamos a muchas generaciones que podrían estar hoy en la iglesia por ese orgullo que muchas veces nosotros tenemos. Pastor, y yo creo que pudiera tal vez comentar un poco sobre esa intencionalidad al momento de incluir a los niños en nuestro programa. Recientemente tuvimos el programa de aventureros y no solamente lo estamos haciendo porque sí, no sé si quieras comentar un poquito sobre esa intencionalidad y la importancia de que los niños también sean parte de nuestra experiencia de adoración en la iglesia. Sí, hace ya un tiempo que venimos trabajando con eso y voy a comentar algo en confianza, ¿no? Pero varios adultos en este tiempo, de que por lo menos de que personalmente estoy aquí, se han acercado a decir cómo están teniendo este programa el sábado a la mañana con los niños y esto siempre se hacía a la tarde. Y de alguna manera la intencionalidad en eso tiene que ver con darle la importancia a nuestros niños que ellos se merecen y que ellos son parte del culto y que el culto también está preparado para eso. Nosotros, la iglesia mundialmente, pero especialmente aquí en Estados Unidos, está sufriendo una pérdida muy grande de la franja justamente de jóvenes adultos, ¿no? Hasta los 18 años más o menos nosotros, y eso se ve también en nuestra iglesia, no es aquí la iglesia central, no estamos ajenos a esto. Y esto es algo que nosotros debemos prestar mucha atención, ¿no? Y entonces muchos padres se acercan y nos piden, por favor, visita a mi hijo que tiene 22, 23, 25 años, se crió en la iglesia. Este fin de semana
estuvimos en Washington haciendo, bueno, a partir del sábado en la noche, haciendo un casamiento el lunes y en una conversando con una persona allí, nos decía, pastor, recién la conocíamos a la señora, ¿no? Pastor, por favor, ore por mis hijos, los hijos de un varón y una chica, ¿no? Tienen 26 años, 25 y 26 años. Y me decía la señora, ellos se criaron en la iglesia, pastor, pero hoy no están ninguno de los dos en la iglesia. Entonces, es un puñal muy grande, ¿no? Que nosotros tenemos clavado en nuestro corazón cuando vemos esas situaciones y cuando como pastores vemos esas situaciones y cuando nos toca como padres también. Es decir, no solamente vemos en hijos de otros, sino también en carne propia lo podemos sentir de alguna manera cuando nuestros hijos se apartan en esa edad, cuando ellos ya toman la decisión. Porque cuando son pequeñitos es fácil traerlos a la iglesia. Tú lo traes, lo sientas, llorarán menos, más. Adolescentes todavía lo puedes traer, ahí tal vez estará regañadiente ahí, pero está. Pero ya cuando ya son jóvenes y ellos toman la decisión y a veces ya se van de tu casa, qué difícil que es que sigan viniendo, ¿no? Entonces esa es la lucha que nosotros tenemos. Y quiero decir que estaba leyendo justamente estadísticas acerca de esto. 1970, o sea, estamos hablando de ¿cuánto? 50 años atrás. La iglesia en Estados Unidos representaba el 25% de la población adventista mundial, de la iglesia mundial, 25%. Pero en estos 50 años se ha ido decreciendo tanto, especialmente en esa franja de jóvenes adultos, que hoy solamente Norteamérica, la división norteamericana, representa un 6% de la población adventista mundial. ¿Por qué? Porque hemos ido perdiendo justamente esa franja. Entonces, está bien, uno podría decir, sí, está bien, pero los otros territorios han ido creciendo. Sí, han ido creciendo, pero nosotros hemos ido decreciendo justamente en esa franja que es la más importante de todo, que es la que le da vida a la iglesia y que le da futuro a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que las nuevas generaciones se sientan bienvenidas y que sientan que pertenecen a la comunidad de la iglesia? ¿Qué tú crees? Yo creo que lo que hablábamos al principio, o sea, escuchar más a las nuevas generaciones, saber cuáles son sus necesidades. Porque si tú no sabes cuáles son sus necesidades, dónde están, cómo ir a buscarlos si no sabes dónde. Cómo poder darles lo que necesitan si no les has preguntado qué necesitan. Entonces creo que lo primero es abrir diálogo con las nuevas generaciones, ¿no? Sentarnos y poder comprender, porque muchas veces miramos nosotros desde un plano de juicio, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando salió TikTok, ¿no? Yo veía, no sé, jóvenes que se hacían famosos por cosas que para mí quizás me parecían ridiculeces, pero puede ser que yo fui capellán de un colegio en donde tenía alumnos y que para ellos era distinto cómo ellos veían ese mundo, ¿no? Entonces, en vez de acercarme yo desde un plano de juicio, me bajo, los miro y digo, enséñenme, ¿qué sienten ustedes con esto? ¿Cuál es su realidad? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Entonces, creo yo que eso es súper importante, poder escuchar más a las nuevas generaciones. Y hablando sobre escuchar, hay una cita que Elena G. White presenta en Hogar Cristiano. Y me gustaría que la podamos leer. No sé si, pastor, me puedes ayudar teniendo esa lectura. Sí. Estos jóvenes, dicen, necesitan que se les tienda la mano con simpatía. Las palabras bondadosas dichas con sencillez, las pequeñas atenciones para con ellos, barrerán las nubes de la tentación que se amontonan sobre sus almas. La verdadera expresión de la simpatía proveniente del cielo puede abrir la puerta del corazón que necesita la fragancia de palabras cristianas y del delicado toque del espíritu de amor de Cristo. Si nos interesáramos por los jóvenes, invitándolos a nuestras casas, rodeándolos de influencias alentadoras y provechosas, serían muchos más los que de buena gana dirigirían sus pasos por el camino ascendente. Interesante que esta cita está colocada en el libro Hogar Cristiano, ¿no? Porque a veces si uno escucha muchísimo familias que han perdido sus hijos, o sea, que están fuera de la iglesia, ¿no? Y entonces el primer dardo acusador es hacia la iglesia.
Es decir, lo que pasa es que la iglesia no hizo nada, lo que pasa es que los pastores no hicieron nada, lo que pasa es que los directores de jóvenes no hicieron nada. Y a ver, no estoy quitando la responsabilidad nuestra, no estoy quitando la responsabilidad. Y nosotros lo asumimos y por eso como iglesia central tratamos de si ustedes se fijan y prestan atención, como iglesia central nosotros, digamos, la preocupación principal es los niños y los jóvenes. Y es a donde estamos dirigiendo toda nuestra atención, casi podría decir el 80% de los programas y todo tienen que ver con eso. Pero ahora, ¿qué pasa con mi hogar? ¿Qué pasa con mi casa? ¿Qué estoy haciendo yo como padre para con ellos? Porque quiero decir que si nosotros contamos cuántas horas los niños están relacionados con la iglesia, o están en la iglesia, ¿cuántas horas? Había un programa en Sudamérica que se llamaba 1 en 168. Era una hora en la escuela sabática, ¿sí? Que los niños pasan en la escuela sabática de la iglesia, pero hay una hora en 168 que tiene la semana. Y esas 168, ¿qué pasa? Estamos haciendo. Están en la casa, Claro. pero le hacemos el culto, le leemos la lección, no, y esperamos. Claro, hay más que una hora solamente de la escuela sabática. Porque ahí podríamos decir, aquí nosotros tenemos Revive, tenemos programa de aventurero, tenemos programa de Pathfinder, tenemos conexión, tenemos más que una hora todavía. El mismo mensaje de la predicación. Pero ¿cuántas horas son? 3, 4, 5, 10, no más que 10. Pero ¿qué pasa con las demás? Entonces, la iglesia central tiene la ventaja, tenemos la academia. Algunos padres dicen, no, yo prefiero mandarlos a otro lugar. Cuidado con eso también. Porque recién hace unos poquitos minutos hablaba con un padre. Yo le decía, que me decía, mire pastor, pensé en sacar los niños de la escuela por el costo. Yo le decía, mire, no cometa ese error. No cometa ese error porque la escuela podrá tener todos sus errores como los tenemos en la iglesia. Está compuesta por seres humanos. Pero lo que se ve afuera es tremendo. Entonces, hay todo un conjunto de cosas sobre los cuales nosotros debemos estar integrados, ¿no? Y pensar esto, estamos en el mismo barco, ¿no? La familia, primer responsable de los hijos son los padres. Pero después viene la escuela, después viene la iglesia, después viene la cantidad de actividades en las cuales nosotros podemos integrar a nuestros niños para que ellos puedan recibir aquello que necesitan recibir. Pero más allá de todo eso es el amor y lo que Elena de White menciona aquí es tenderle la mano. Yo destaqué dos ideas de allí, ¿no? Tenderle la mano con simpatía. Simpatía, esa palabra interesante, ¿eh? Simpatía. Más que ser simpático, creo que ser simpático tiene que ver con chistoso, ¿no? Sí, simpático y empático también, ¿no? La empatía tiene que ver con ponernos en los zapatos del otro. Esa es la empatía. Era lo que estabas hablando ahorita, Daniel, la importancia de ponerme en el zapato del joven, escucharlo, y creo que así comienza. Yo me puedo poner en el zapato del joven cuando yo primero escucho, presto atención a sus necesidades y trato de satisfacer esas necesidades que ellos tienen, no las que yo me imagino que ellos tienen. Sí. Eso es bien importante. Y eso es muy importante también, porque a veces uno como padre a veces como que quiere congraciarse absolutamente con todo, con su hijo, ¿no? Y darle todos los gustos. Y a veces uno escucha padres que dicen, no, no quiero que él sufra como yo sufrí. Entonces le dan absolutamente todo, ¿sí? Y que no está mal, pero a veces es perjudicial para el joven. Entonces complacerlo absolutamente todo, no es eso tampoco, sino es ser empático, es ponernos en la situación. Quiero decir que hoy los jóvenes están con mucha más ventaja que las que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes ahí entonces, pero mucho más expuesto y mucho más vulnerable a todos los problemas que se viven hoy. Alguien decía hace una semana que nos causaba gracia, ¿no? Porque decir hoy se ve mucha más depresión en los jóvenes, desánimo, desaliento. Si yo le decía a mi padre, por ejemplo, papá, estoy deprimiéndome, me decía, bueno, anda y ponete a trabajar allá en el patio, ahí todo el patio. Que se te vaya la depresión. Se te iba toda la depresión enseguida. Hoy nuestros jóvenes están enfrentando ese flagelo
que lo lleva a las adicciones, que lo lleva a las adicciones de drogas, de alcohol, de pornografía, de intentar buscar salir de esas situaciones con otras cosas que nosotros antes no las teníamos, sinceramente. Pero decir, ¿cómo yo ahora hago para ponerme en el lugar del jovencito que está pasando esta situación? Como decía Daniel, decir, desde el punto de vista del dedo acusador, no, y lleva a aparte, ningún lado. A mí también me llamó la atención la frase, si nos interesáramos. Sabes que muchas veces nosotros realmente no estamos interesados en las personas. Y eso hay que ser honesto, porque es muy diferente que me interese un joven porque lo quiero traer a la iglesia, a que me interesa un joven y punto. Porque las nuevas generaciones se dan cuenta cuando tú tienes un objetivo de por medio, cuando tu objetivo se trata de traerlo hacia un lugar. Aquí simplemente si te interesaras realmente por los jóvenes, no tiene que ver con yo hago esto por interés, no tiene que ver con un interés egoísta, tiene que ver con un interés de sus necesidades. Entonces eso creo que es importante. Y habla de un ejemplo práctico. Sí, sí, sí. Invítalos A tu casa. A tu casa, o sea, tampoco a la iglesia. Invítalo a tu casa, invítalo a comer un helado. Una de las cosas que más me gusta al hacer visitaciones es invitar a los chicos a comer un helado, a compartir en un contexto donde ellos se sientan seguros para compartir y hablar de sus necesidades. Y creo que aquí podemos sacar no solamente una enseñanza, sino también un reto de hablar a esos padres, esos adultos en la iglesia que tal vez tengan espacio un sábado en la tarde para invitar a un joven. Hacer una relación con ese joven. ¿Cuántos jóvenes yo como pastor puedo invitar a mi casa en un año? Muchos, pero tal vez no lo puedo invitar a todos. Pero ¿qué si cada hermano de la iglesia se compromete con decir, ¿sabes qué? Yo voy a invitar a un joven una vez al mes a mi casa para comer, interesarme por su vida, dialogar con él y buscar la manera de hacer esto, exactamente, tener empatía y simpatía con las nuevas generaciones. Así que tiro ese reto. Tal vez tú me estás escuchando y digas, wow, mira, yo creo que lo puedo aceptar. Creo que puedo hacer una buena comida un sábado en casa, invitar a un grupo de jóvenes para compartir con ellos. Y fíjate, a veces decimos, se me pasó la edad. Tal vez estoy muy adulto, pero al joven le interesa más tu sinceridad y ser genuino al conectar con ellos que tu edad. Eso yo lo entiendo 100%. Si un joven, y lo he visto en adultos que tienen una relación tan linda con otros jóvenes, y no es porque sean de la misma edad, es porque se interesan genuinamente por ellos. Yo creo que es una de las áreas importantísimas que podemos aprender, no solamente de lo que nos enseña esta cita, sino también de lo que vemos en la iglesia primitiva. Cómo la iglesia primitiva conectaba con las generaciones y alcanzaba a los que no conocían el Evangelio. Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Si lo tienes ahí, pastor, que podamos leerlo juntos y de ahí sacar algunos principios. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué nos enseña esto sobre la convivencia cristiana? ¿Qué nos enseña la iglesia primitiva sobre la importancia de la convivencia cristiana? Yo creo que yo noté algo cuando llegué a Estados Unidos. Yo estoy aquí hace poquito. Creo que aquí hay mucho más el tema del individualismo que en Sudamérica, ¿no? Yo lo noté al menos cuando estuve en Florida. El hecho de no conocer ni el nombre del vecino, el hecho de no ver nadie en la calle. Allá era simplemente el carro al trabajo y del trabajo a la casa. Me pasaba, al menos en el lugar donde vivía, yo sé que en otras ciudades es distinto, pero el lugar donde vivía, iba a los parques y no había mucha gente caminando, conversando.
Entonces creo yo que lo que nos presenta aquí este texto es una contracultura, ¿no? Es algo tremendo, o sea, es vivir de una manera diferente a como el mundo está viviendo hoy. El mundo vive para sí, para acumular, para vivir el individualismo, pero la iglesia primitiva nos muestra que hay una nueva forma de vivir, una nueva y mejor forma de vivir, que es vivir en comunidad, que es vivir compartiendo, abriendo las puertas de mi casa, disfrutando lo que es realmente la iglesia, que es eso. Pensemos nosotros en el proceso de transición que la iglesia estaba pasando, saliendo de lo que era el pueblo de Israel y ahora empezando los del camino todavía llamado, que era el cristianismo, ¿no? Cristianismo primitivo. Dios les había dado una misión y yo tengo aquí anotado algunos conceptos que tienen que ver en esta porción que tiene que ver con la misión. La misión del pueblo de Israel era una misión centrípeta. ¿Qué significa esto? Que ellos no tenían que salir afuera para mostrar a Dios. Dios les pedía solamente que ellos vivieran, y entonces las naciones circunvecinas, y Elena de White destaca eso y dice que las demás naciones veían cómo ellos vivían, cómo ellos prosperaban, cómo Dios los bendecía y querían conocer a ese Dios. Esa era la misión centrípeta, ellos estaban cerrados. Pero a partir de Jesús, la gran comisión, Jesús le dice, vayan, id, ¿sí? Entonces ahora se transforma esa misión centrípeta en una misión centrífuga. Ahora ellos tienen que salir hacia afuera. Pero acá es interesante que están en esa transición. Y fíjense que dice que ellos, ¿qué hacían? Ellos vivían, simplemente. Vivían, compartían. Eran los cristianos de la iglesia primitiva. Pero las demás personas veían cómo ellos vivían. Esto que Daniel decía. Vivían en comunidad. Y entonces estaban juntos, disfrutaban, compartían todas las cosas. Y si hay algo que la gente quiere realmente, nosotros queremos hacer misión aquí, en el valle donde Dios nos ha puesto. Vivamos como una comunidad. Quiero decir que, miren, todos los sábados nos están llegando. ¿Cuánto llegan, pastor? ¿Cuánto llegan? Miren, alrededor de 15 personas nuevas todos los sábados. Todos los sábados. Yo estoy en la puerta, ustedes me ven ahí en la puerta. Le digo enseguida veo a una persona que no conozco, que viene por primera vez, le digo, regístrese aquí. Las diaconisas los registran. Y todos los sábados me dejan 12, 15 tarjetas de personas que llegan nuevas. El sábado pasado tuvimos 18 personas nuevas. Wow. Sábado pasado, 18 personas nuevas. Entonces, y la gente viene, algunos son adventistas, otros no son adventistas. El sábado pasado teníamos 6 no adventistas. 6. De esos 18, alguna gente que vino de visita, que viene de otro lugar, que se vuelven a su lugar, otros que se mudaron, gente que se mudó de Florida para aquí, gente que se mudó de México para aquí, gente nueva, adventista de su lugar, pero ahora están buscando una iglesia. ¿Y qué es lo que busca la gente? La gente busca decir, me gustó el templo, porque está lindo, porque está bien pintado, porque está, no sé, las pantallas son el modernas. Primer día, eso puede ser primer día y cuidado. Primer día. Me gustó el pastor porque es feo, pero sonríe. El segundo día. El segundo día dice ya, a ver, ya está, ya el pastor ya me casó porque es tan feo, dicen los pastores. Bueno, no es eso. No es el hecho de conectar. Y quiero decir que esa conexión es de toda la generación. Hable un poco, pastor, de los sueños que Dios ha puesto en su corazón. ¿Qué ve? ¿Cuál es ese sueño para la iglesia? Uno el eslogan que nosotros hemos utilizado y que no es una frase ni de campaña política ni nada, ¿no? Es una iglesia de brazos abiertos transformándonos nosotros en eso. ¿Y qué significa? No es solamente dar un abrazo en la entrada. No es solamente eso, una iglesia de brazos abiertos. Sino que nosotros logremos esa red de contención de lo que la gente está necesitando. ¿La gente necesita la verdad? Sí. No estamos bajándole el precio a eso. A la predicación, que nosotros prediquemos, que Cristo viene pronto, que las profecías, todo eso es perfecto y soy el primero que defiende eso. Pero si nosotros no tenemos el otro sustento, que era lo que Jesús decía, vuélvanse como niños. Jesús no está diciendo,
ustedes conozcan las profecías de Daniel y bueno, Apocalipsis no, porque todavía no estaba escrito, pero ustedes no prediquen solamente acerca de Daniel y las profecías y lo que va a pasar en el futuro, sino vuélvanse como niños. Y ese volverse como niño es volverse transparente, volverse amable. El niño es eso, el niño te va a recibir, el niño te va a dar un abrazo, el niño te va a dar contención. Y eso es lo que Jesús quería en su iglesia. Y eso es lo que la iglesia primitiva estaba haciendo. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, ¿sí? Y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad. O sea, ser una iglesia de brazos abiertos no es increíble, un sentido de comunidad. No es decir, yo me compro un carro extraordinariamente bueno y hay un hermano. Esta semana hablé con familia aquí en la iglesia que no tienen para comer. O sea, no tienen para comer. Entonces, ser una iglesia de brazos, yo no estoy diciendo, mira, ve y vende tu auto ahí costoso. Pero si tú tienes para comprar eso, ¿cómo no vas a estar apoyando a aquellos que están necesitados? Y esa es la comunidad de la cual Jesús nos está hablando. Un joven que está necesitando, por ejemplo, ayuda para poder estudiar ¿quiere estudiar en la escuela dentista? Producto de eso, pastor. Bueno, la semana pasada, una familia me dice, pastor, mire, tenemos que sacar a nuestros hijos de la escuela. Y los chicos lloran porque no quieren salir de la escuela. Y entonces, y por otro lado tenemos familia que dice, me compré no sé cuántos carros ya y carro de no sé qué valor y demás. No voy a entrar en detalle en eso ahora, ¿no? Pero, es decir, esta es la comunidad en la cual, y esto es poder conectar con esa generación. En todos los niveles, Daniel, en todos los niveles, Pastor Rizzo, también conectar. Yo creo que en tu escuela sabática llegó alguien nuevo. Oye, salúdalo, pregúntale, ¿tienes dónde comer hoy? Si viste a alguien que entró en la puerta, no des por sentado que ya el equipo de bienvenida les recibió. Sé tú el equipo de bienvenida. Acércate en el pasillo. Oye, ¿cómo estás? No te había visto. ¿Cómo te llamas? Ya te invitaron a comer. La mesa es un lugar de conexión. Yo creo 100% en eso. Y como iglesia estamos moviéndonos hacia esa dirección y queremos contagiar a los jóvenes también. Yo quiero hablarle a los jóvenes que tal vez me están escuchando. Llega un joven nuevo al grupo de Revive, un joven nuevo al grupo de escuela sabática. No des por sentado que el pastor le va a saludar. Tú acércate, invítale. Pregúntale su número de teléfono, su número de su conexión de redes sociales, mándale un mensaje, invítalo a comer un helado con los demás compañeros, porque eso es lo que hace falta. Que cambie una cultura en la iglesia. Para que cambie esa cultura hace falta que todos los hermanos, todos los jóvenes, todos los líderes nos comprometamos con yo quiero ser un hermano de brazos abiertos. Y así la iglesia va a ser de brazos Hay algo bien abiertos. interesante acá que donde dice en el versículo 43, dice, sobrevino temor. La palabra original es la palabra phobos. No importa si no, siempre digo, no importa si no nos acordamos de eso. Pero el concepto es la reacción que produce ver las maravillas que Dios hace. La gente veía eso, pero es interesante que el concepto de esa palabra es no solamente la gente, sino los mismos apóstoles se maravillaban de lo que ellos hacían. O sea, la gente, porque a veces nosotros pensamos sobrevino temor a todas las personas y pensamos en la otra gente, que la gente se maravillaba, porque ese sobrevino temor no es el temor de miedo, sino el temor de la reacción de ver el poder obrando a través de los apóstoles, no solamente la otra gente, sino los mismos apóstoles. ¿Qué va a pasar en esto? Nosotros mismos, cuando comencemos a tener esa apertura y ese ser una iglesia de brazos abiertos y conectar con los demás y ver cómo el Señor va atrayendo a la gente, nosotros mismos nos vamos a maravillar de eso. No solamente la gente afuera, sino nosotros mismos decir cómo el Espíritu Santo trabaja y nos utiliza a nosotros como seres imperfectos que somos, ¿no? Y eso es lo más, ver la conversión de personas, ver la transformación de jóvenes que estaban allá en lo más bajo, tirado en la situación de la vida,
y por causa de que tú hiciste algo y te dejaste usar por el Señor y el Señor lo rescata, es extraordinario, ¿no? Es impresionante. Esa reacción es extraordinaria. Yo creo que hay que redescubrir la manera de ser iglesia hoy, en el mundo actual. Volver a descubrir qué significa ser iglesia. Yo creo que de alguna u otra manera ese concepto se ha mezclado con otras cosas que no estaban en el corazón de Jesús cuando Él pensó en su proyecto de iglesia, ¿no? Entonces, cuando volvamos allí a la esencia, creo que vamos a ver muchos milagros aquí en el Valle. Que ser iglesia es más que venir a escuchar un Por mensaje. supuesto. Somos iglesia, ¿no? Más que venir a un día a la semana a adorar juntos, levantar las manos y escuchar un mensaje. Es lo que sucede luego de eso. Y yo creo que ahí tener esa definición más profunda de lo que significa iglesia nos va a llevar a ser más intencionales a la hora de conectar con otros y de alcanzar las siguientes generaciones. Porque cuando yo te invito a la iglesia, no te estoy invitando al templo. Te estoy invitando a compartir vida conmigo. Exacto. Te estoy invitando a conectar juntos. Te estoy invitando a la iglesia, pero te estoy invitando a mi mundo. Para que juntos podamos encontrar a Jesús, para que juntos podamos caminar hasta que Cristo venga. Y decir, Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia, aquí está tu novia, Padre. Porque al final, ese es el mensaje que predicamos. Y cuando tú ves la imagen de la iglesia final, es una iglesia que está unida, que está con los brazos abiertos, extendida una con otra. Señor, sufrimos juntos, padecimos juntos, pero estamos aquí, listos para recibir tu regreso. Y creo que mirando esa imagen hermosa de nuestra promesa y de lo que nosotros creemos como pueblo adventista, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿O qué mensaje final nos gustaría dejarle a la iglesia en este tiempo relacionado a cómo conectar con las generaciones, cómo ser una iglesia más integral? ¿Qué le gustaría compartir ahora para cerrar esta conversación? Yo rescato algo de lo que decía Daniel, bueno, tal vez lo iba a decir, pero a propio. No dirijamos el dedo acusador hacia las nuevas generaciones, hacia aquellas cosas que hacen o no hacen, sino que seamos integradores en esto, ¿no? Integremos a los niños, preocupémonos por ellos, integremos a los jóvenes, aportemos, digamos, también, porque para ello hay que hacer aportes financieros. Para esto yo agradezco profundamente a la Iglesia Central, porque en ese sentido los padres, las familias, cuando hay algún proyecto, algo especialmente cuando es para jóvenes, ahí están, ¿no? Pero no dejemos de hacerlo, eso es lo que estoy diciendo, el llamado, sigamos haciéndolo, sigamos preocupándonos por ellos como iglesia, pero especialmente el llamado es hacia los hogares. Sigamos siendo padres presentes. Tal vez haya que dejar algo, tal vez haya que dejar algunas horas de trabajo, tal vez haya que dejar, no sé, para estar más presente, tal vez. Porque eso es lo importante. Y mientras nosotros sembremos lo que tenemos que sembrar ahora en ese periodo de niñez y de juventud, lo vamos a cosechar el día de mañana cuando ellos sean grandes, ¿no? Y quieran seguir estando en la iglesia. No critiquemos. Se nota cuando los padres en los hogares critican a los líderes, a la iglesia, a los pastores. El niño cambia el semblante delante de los pastores. Los pastores tenemos la capacidad de percibir eso, ¿no? Inmediatamente. Y se transmite una cultura que no es la que nosotros queremos promover. Es una cultura de condenación y no una cultura de brazos abiertos. El niño, cuando ya sea grande y tome la decisión, se va a ir de ese lugar, porque va a decir, yo no soy hipócrita. Tú, papá o mamá, puedes seguir siendo hipócrita, porque tú criticas en casa, pero después viene acá y estás. Pero el niño y el joven no lo va a hacer. Entonces, quitémonos también esa costumbre que a veces tenemos, ¿no? Porque eso está perjudicando no solamente la vida espiritual actual, sino la eternidad de ese joven.
Yo creo que también una de las cosas que me viene ahí al corazón es soltar un poco. A veces nos da miedo soltar, ¿no? Especialmente cuando, no sé, tenemos cargos de liderazgo, tenemos cosas que creemos que son importantes y que los jóvenes no pueden estar allí. Si no discipulamos, si no soltamos, si no le pasamos el testimonio a las nuevas generaciones, al final el mensaje va a morir con nosotros y no va a continuar. Entonces creo que debemos soltar muchas cosas que nosotros aferramos con el orgullo, ¿no? Y confiar en los jóvenes. Y confiar en los jóvenes, o sea, entregarles responsabilidades, discipular, ¿no? Creo que ese es una de las cosas que ahí viene al corazón y me gustó lo que dijo el pastor sobre el nombre de la iglesia primitiva al principio, porque cristiano fue después, ¿no? Con Antioquía y todo, pero al principio se llamaban El Camino, los del Camino. Entonces, caminemos juntos. Yo veo eso, o sea, si eran conocidos sobre como el camino, ¿no? Jesús se hace llamar el camino. Entonces, caminemos juntos. Es un camino que se disfruta, es un camino que si vemos que alguien está quedando atrás, vamos, recojámoslo y caminemos juntos, porque de eso se trata la iglesia, de avanzar, de caminar juntos. Wow, wow. ¿Sabes? Yo miro la iglesia y lo miro con esperanza. Miro una iglesia que sí desea genuinamente hacer la voluntad de Dios. Y a veces no somos conscientes de nuestras propias limitaciones y de nuestros desvíos. Y yo creo que también Dios tiene misericordia con nosotros para mirarnos con gracia y decir, ¿sabes qué? Ustedes están en mis manos y yo voy a seguir trabajando en ustedes hasta que la obra se culmine. Yo voy a seguir mirando esta iglesia con los ojos de Jesús, ¿verdad? Porque al final es su iglesia, podemos ver defectos, situaciones que no nos gustan, pero es la iglesia de Cristo. Y al estar en las manos de Dios, va a terminar en un lugar seguro. Entonces, yo quiero ser parte de esa iglesia que es moldeada por Cristo. Y yo quiero hacer un llamado al que me escucha, al joven, al líder de iglesia, que permitámonos ser moldeados por Cristo. Arrepintámonos de las veces que hemos fallado y no hemos sido la iglesia de brazos abiertos. Vayamos delante de Dios y digamos, Señor, perdóname. Porque muchas veces no he sido la iglesia que tú quieres que yo sea. A veces he tal vez criticado a algún joven. A veces me he desviado del foco principal de lo que es la iglesia. Perdóname a mí, Señor, y ayúdame a ser como tú. Y yo aquí soñando, si cada hermano de iglesia hace esa oración y va delante de Dios con humildad de corazón, yo creo que Dios va a hacer el cambio. Porque el pastor Rizzo no puede hacer el cambio, Dani no puede hacer el cambio, yo no puedo hacer el cambio, yo sí puedo hacer el cambio en mi propia vida a través del poder de Cristo Jesús. Y tú también lo puedes hacer. Yo te animo, hermano de iglesia que me estás escuchando, a que juntos vayamos delante de Dios con una actitud de arrepentimiento. Miremos la iglesia primitiva como nuestro ejemplo y procuremos apuntar hacia esa dirección. Abramos nuestros brazos para recibir a las generaciones que van llegando y juntos, aprendiendo unos de los otros, preparémonos para el encuentro con Jesús. Vamos a orar en esta hora. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, con corazones abiertos para que tú nos redargullas de pecado, Señor, y nos instruyas para ser como tú, para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Padre, perdónanos, a veces hemos metido la pata y hemos dicho cosas, hemos hecho cosas que ahora mismo nos darían vergüenza compartirlas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Llénanos de humildad para tener un corazón como niños dispuestos a aprender, dispuestos a crecer y listos para adorarte como tú mereces. Amén. Padre, te rogamos por los jóvenes que se están levantando. Te pedimos un cerco de protección sobre ellos para que tú, Señor, los cuides. Padre, echa fuera todo espíritu de crítica, todo espíritu de división. Echa fuera, Señor, toda aquella agencia de Satanás que intente dividir tu iglesia. Señor, y pedimos que sea tu espíritu quien guíe a tu pueblo. Ayúdanos a nosotros como pastores a ser sensibles a tu voz. Señor, guiar a tu grey con humildad y con corazones sinceros.
nosotros tampoco somos perfectos y estamos en tus manos. Danos la sabiduría del cielo para hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos en este tiempo. Yo creo que no hay casualidades y que nos has unido a todos los que estamos aquí con un propósito eterno y hermoso. Ayúdanos a ver lo que tú ves. Ayúdanos, Señor, a soñar como tú sueñas, para que los sueños que tú pongas en nuestro corazón sean los sueños que tú tienes para tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Saludos.